para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. El levantamiento nacional indígena y los levantamientos regionales de 1990 lograron un diálogo con el Estado, es decir, una negociación directa entre ciudadanos que exigen un reconocimiento colectivo étnico y también político. Y nos vamos a Ecuador. Representantes de las distintas etnias debaten sobre cómo aplicar sus derechos adquiridos desde la promulgación de la Constitución de 2008. Desde ese año, el país andino es un estado plurinacional e intercultural. Ahora, sobre todo en la radio, con frecuencia se utilizan conceptos como el estado plurinacional. Y yo veo, por ejemplo, en la radio Quito, en otras radios del Ecuador siempre se utiliza porque somos ahora un estado plurinacional. Pero eso no es así. Hay solamente una propuesta, es todavía una propuesta, es un anhelo, es un proyecto político de los indígenas, pero el Estado ecuatoriano todavía no acaba de aceptar. La plurinacionalidad es una propuesta que se ha construido desde la CONAIE, desde el movimiento indígena, pensando no solo en los indígenas, sino en una propuesta que pueda vincular a todo el pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces es una manera diferente de hacer política, ¿no? Mirado desde las nacionalidades, tomando en cuenta la relación con la naturaleza, tomando en cuenta la relación entre los seres humanos. En cambio, la interculturalidad, ¿no es cierto?, es una propuesta de cómo nosotros podamos vivir, ¿no es cierto?, convivir entre las distintas culturas, entre los distintos pueblos, pero de una manera igualitaria, ¿no es cierto?, no en diferencias, ¿no? Sino que tomando en cuenta de que somos una esencia, ¿no es cierto?, humana, en donde que no hay grandes diferencias, ¿no es cierto?, sino que más bien la diferencia que existen ahí es una diferencia de clase, más bien, ¿no es cierto?, en donde que ha primado eso, ¿no? Y nosotros con la interculturalidad, ¿no es cierto?, marcaríamos de que esas diferencias no deben existir, ¿no es cierto?, deben nivelarse. Entonces, por lo tanto, ahí se ve complementariado la plurinacionalidad y la interculturalidad. Cuando ellos se dicen Estado plurinacional, hecho por nacionalidades, el concepto de Estado plurinacional es un concepto muy complejo, muy complejo. Por eso yo te decía que sería bueno ir a dar una conferencia ahí a los que les interesa, así como fui a dar en la Católica, porque es un concepto complejo, históricamente y también por los contenidos que tiene. El Estado plurinacional viene desde los austromarxistas y el concepto de nacionalidad viene desde la época en que Italia comenzó a conformarse como nación, o sea que es larga la historia. El concepto de nacionalidad ayudaba a los indígenas muchísimo, porque antes los indígenas sí no tenían claro quiénes eran. Algunos se decían campesinos, otros se decían que son, decían evangélicos, o sea que no tenían claro, pero el concepto de nacionalidad pegó muchísimo. Visibilizar a nuestros pueblos ancestrales, a los afrodescendientes, que tantos años han pasado excluidos, invisibilizados, son la mejor muestra de los procesos de exclusión. Ser afrodescendiente, ser de un pueblo ancestral en nuestra América, es casi un sinónimo de ser pobre. Eso demuestra un proceso de exclusión de siglos y estructural, y eso tiene que cambiar. Entonces la propia cumbre ya es un gran logro.
Cuando el Rafael Correa ganó las elecciones y ya prácticamente era presidente, yo le llamé por teléfono, porque éramos bastante amigos. Yo le regalé un diccionario que yo había hecho, y él me regaló una figurita que había traído de Bélgica, o sea, que conversábamos mucho, pero yo cuando primero le conocí no me imaginé que jamás que él iba a ser presidente. Cuando fue presidente, cuando ya fue elegido presidente, yo le llamé y le dije: Rafael, verás que te vuelvo a decir que los indígenas no son cualquier pobres, que no son tampoco cualquier campesino, sino que son más bien pueblos. Claro que son campesinos en el sentido que trabajan la tierra, que son pobres porque están empobrecidos económicamente, pero que no se los puede definir como pobres o como campesinos. Entonces él me dijo: muchas gracias por llamarme, pero yo voy a llevar el problema indígena desde el punto de vista económico y voy a plantear como que son sectores empobrecidos que necesitan de la ayuda del Estado como pobres. Te vas a equivocar, te vas a equivocar. Y los indígenas no van a aceptar eso. Los terratenientes, todos chupa sangre, vamos luchando hacia la libertad, con puños de alto hasta la victoria. Vamos luchando hacia la libertad, con puños de alto hasta la victoria. Si tú ves a lo largo de la historia, los indígenas han luchado siempre por sus tierras, por sus territorios, por su identidad, por un estado propio. Por ejemplo, Daquilema, en el levantamiento de Daquilema, cuando los indígenas se levantaron, todavía ellos recordaban el gobierno del Inca. Si nos remitimos a la lucha histórica que tiene la CONAIE y su accionar político dentro del país, para nosotros, dicho esto desde nuestras mismas bases, es el gobierno de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Por lo tanto, es una responsabilidad bastante alta porque sobre un equipo de dirigentes, ¿no es cierto?, recae los alcances o los éxitos o también las derrotas que puede tener el movimiento indígena dentro de ese proceso en sus luchas, ¿no? Si es que es así, que firme este papelito, porque este papelito solamente está pidiendo esto, compañeros. Bueno, el señor intendente de policía o alguien de por ahí está aquí. Ay, perdone, señor intendente. Es que a los importantes casi no se les ve por la calle. De una manera encarecida como ciudadano, como indio, como runa, como un hermano suyo, pedimos encarecidamente que no nos maltraten los señores policías, porque muchos señores policías, especialmente los rurales, se creen los gallos sacando la pistola, compañeros. O sea que los indígenas sí son reconocidos ciudadanos. Ese es el problema, ahí está el problema, que los indígenas son reconocidos como ciudadanos, pero no son reconocidos como entidades nacionales diferentes. Ahí está el problema. No es que los indígenas no sean reconocidos ciudadanos. Tú preguntas a cualquiera y dice, claro, los indígenas son ecuatorianos. Y ahí se les reconoce como ciudadanos, que tienen que votar, tienen que hacer cumplir las leyes. O sea, son ciudadanos del Estado, pero no son reconocidos como pueblos específicos, como nacionalidades. Entonces, por ejemplo, Correa, él no diferencia lo que es ciudadanía, o sea, pertenece a un Estado, de nacionalidad. Él no reconoce. Si bien es cierto, en años anteriores, antes de que podamos ser parte del Estado ecuatoriano, nosotros hacíamos nuestra política, nuestra economía, nuestra cultura, nuestra vivencia fuera del Estado ecuatoriano.
Y entonces si teníamos posibilidades de poder ir creando, ¿no es cierto?, lo que se llamaría la autonomía, la autodeterminación, ¿no es cierto?, un proceso más desde la legitimidad que desde la legalidad. Entonces, y vuelta, en ese sentido, el planteamiento nuestro, ¿no es cierto?, fue utilizado por el Estado ecuatoriano y especialmente por grupos de poder económico para vincular a la sociedad, a las naciones y pueblos, a las comunidades dentro del modelo capitalista. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Porque en este momento a las naciones y pueblos, ¿no es cierto?, al tener una identidad, al tener ser partícipes de los procesos electorales, al tener acceso, ¿no es cierto?, a los bancos, a la educación, al trabajo, a todo, nos hemos vinculado ya, ¿no es cierto?, hemos sido objetos, ¿no es cierto?, de este proceso, sin tener la capacidad, ¿no es cierto?, de revolucionar desde adentro. Entonces, si bien es cierto, había un criterio inicial, ¿no es cierto?, de que nos vinculamos dentro del Estado, ¿no es cierto?, para desde adentro poder hacer un cambio de transformación, pero no se pudo lograr con eso porque no hubo un proceso seguido, un proceso secuencial, un proceso estratégico, entonces nos absorbió. Entonces ahí nos encontramos un problema. Para lograr un fin, en este caso hemos estado hablando de un fin de reconocimiento y valoración, ¿no es cierto?, de posicionamiento y proyección, de potenciar lo que significa la equidad, ¿no es cierto? Eso implica varias cosas. Entonces, esas varias cosas habría que tratarlas ampliamente para ver si es que esa alianza que están propugnando ahorita, por ejemplo, la máxima organización de los indígenas, que no quiere decir que sea la única, pero en todo caso sí es la máxima y legítima, sea la más interesante para lo que están históricamente también reivindicando, ¿no? A pesar de que la Constitución es un organismo que garantiza los derechos de las comunidades, pueblos indígenas y de los recursos naturales de la tierra, a través de la soberanía y del summa causai, profesionales y representantes indígenas afirman que existe una contradicción. Hay una contradicción, ¿no es cierto? Hay una contradicción capital-naturaleza, hay una contradicción capital-trabajo, ¿no es cierto? Hay una contradicción entre el summa causa, ¿no es cierto?, y el extractivismo. Entonces, y lo que está en la Constitución para el grupo dominante es un adorno. Es un adorno, al mismo tiempo también es una herramienta que puede utilizar para interpretarlo como ellos deseen, porque ellos tienen toda la estructura gubernamental, ¿no es cierto?, para todo el aparato para poder posicionar lo que ellos ven, ¿no es cierto?, como ellos ven, pero al mismo tiempo como ellos, ¿no es cierto?, utilizan esto que está en la Constitución, ¿no es cierto?, para favorecer a los intereses de ellos. Entonces, como lo que sea el término más utilizado, ¿no es cierto?, y más aprovechado, pero más tergiversado es el summa causa, ¿cierto?, que el gobierno ha hecho, ¿no es cierto? Entonces ellos hacen y deshacen. Entonces, por ejemplo, ellos han puesto la minería de desarrollo, la minería de buen vivir, ¿no es cierto? Entonces todo eso, igual el petróleo, entonces han logrado posicionar eso, ¿no es cierto? Otros han logrado posicionar de que es para poder sostener la educación, para poder sostener la salud, para poder dar trabajo a la gente. Entonces, en ese sentido, sí nos han ido ahí ganando, ¿no es cierto?, a través de ciertos posicionamientos, pero utilizando al summa causa, ¿no es cierto?, a favor del capitalismo. Como no hay fórmulas en torno al desarrollismo que vive el mundo, habría que debatir plenamente qué es posible acordar. Me parece, por ejemplo, en este caso, ya que he topado lo que tiene que ver con los recursos que hay en esa Amazonía maravillosa. Entonces, me parece que es de mucho debate, no un tajante, no extracción, no extractivismo, y tampoco las concesiones totales que se están haciendo. Entonces, ¿en qué consistirían esos términos medios? ¿La sociedad hacia dónde van esos términos medios? ¿Sigue desarrollista? Parece que sí. Sigue totalmente desarrollista porque están muy aliados con todos esos pensamientos y esos líderes, sobre todo, y esos movimientos políticos que son absolutamente desarrollistas. Y no solamente desarrollistas, sino que además son acaparadores.
de todo lo que pueda significar riqueza. La frontera étnica sigue presente en los espacios públicos, donde la desigualdad social es evidente. Si no hace mucho, en una de las estadísticas o en uno de los censos decían, a ver, hagamos cuenta del 100% de chicos que ingresan a la primaria o ahora a la educación básica, del 100% terminan alrededor de un 60%. De ese 60%, ¿cierto?, ingresan a educación secundaria, están terminando alrededor de 25-30%. De ese porcentaje, los que ingresan a la universidad, ¿no es cierto?, realmente son alrededor de 10-15%. De esa cantidad, quienes en realidad terminan, estaremos hablando casi contando con los dedos de la mano. Entonces, allí está, para mí al menos, la síntesis de por qué no hay en otro aspecto, ¿no es cierto?, la incorporación y una presencia fuerte. Aunque en la Constitución se diga efectivamente que la educación está abierto para todos y que es accesible para todos, pero hay todo un proceso, ¿no es cierto?, que no está efectivamente ayudado, si cabe el término, en ese sentido. Entonces, no hay los mismos privilegios, digamos, para poder incorporarse, para poder disputar, diríamos, los espacios y competir en las mismas condiciones. Lamentablemente no las hay, y ahí están las consecuencias de que en este caso cuando se incorporan o cuando cuando se incorporan a las redes sociales no se incorporan como deberían hacerlos, tampoco los usan más que para colocar, digamos, imágenes, digamos, alguna información cotidiana, tal vez relevante sí para esa persona, pero nada trascendente como cultura, como pueblo, para posicionar un tema, para cuestionar un tema, para mostrar con fuerza y con con contundencia y una permanencia, ¿no es cierto?, sobre un tema correspondiente. Ahora verás que los indígenas ahora están en el Estado. Hay muchos que están en el Estado. Hay algunos que están en la Asamblea, hay otros que están en los ministerios, hay diplomáticos. Ahora hay, por ejemplo, en la Embajada del Ecuador hay varios diplomáticos indígenas, o sea que están en el Estado, pero no están reconocidos como tales. Solamente es una cosa de vestido, de apariencia, pero no es que se dice, mire, estos van a ir terceros secretarios a la Embajada del Ecuador en Washington. Entonces ellos son representantes de la nacionalidad quechua, eso no se dice, sino que se dice que son como ecuatorianos y que van vestidos de indígenas. Entonces ahí no hay ninguna conciencia, ahí no hay qué conciencia, nada. Un reconocimiento formal de que se visten diferente, ¿sí? Nada más. Ahora, a mí me molesta mucho cuando en estos sabatinas Correa tiene ahí un traductor que es un indígena que trabajó conmigo, se llama José Maldonado. Toda la sabatina es burlándose de este indígena. Y no se dice que el quechua es una lengua así, que necesita ser considerada, que por eso se va a traducir. Nada más que sirve ahí para decir este machi, jajaja, y jajaja. La interculturalidad, ¿no es cierto? Dicho de que nosotros ya estamos parte de ellos, y de que ya porque nos dan un trabajo, eso es la plurinacionalidad, o porque un indio con poncho, ¿no es cierto?, o con plumas está tal vez de barrendero en una institución. Entonces eso para ellos, pero ellos nunca nos van a dejar gobernar. O sea, ¿qué tal si invertimos las cosas, ¿no es cierto? Y le llamamos interculturalidad, ¿no es cierto? Todos los indígenas, ¿no es cierto?, en los ministerios, a la cabeza, ¿no es cierto? Y ellos, ¿no es cierto?, la reunión ciudadana o cualquier gobierno de turno que venga, como nosotros hay de barrenderos y de guardias, entonces a ver si es que verdaderamente
dicen de que a través de eso, a través de que los indígenas estemos en los espacios públicos, ¿no es cierto?, es la plurinación, es la interculturalidad. Entonces invertamos a ver si es que realmente, no, claro, ellos quieren, ¿no es cierto?, vernos ahí pintados para que adornemos y justificar, o la plurinacionalidad, ¿no es cierto?, de que de otra manera, de que el hecho de que estamos participando electoralmente ya somos parte de un Estado plurinacional. Entonces no es eso, ¿no es cierto? Nosotros lo que hemos planteado, ¿no es cierto?, es justamente construir, ¿no es cierto?, el poder, ¿no es cierto?, un poder horizontal, ¿no es cierto?, un poder que sea para el pueblo, un poder para los pobres, un poder para los explotados, un poder para los de abajo. Entonces eso es muy diferente. Entonces ahí nosotros vemos de que desde el Estado, ¿no es cierto?, el gobierno no van a dar paso a eso, más bien van a utilizar para, ¿no es cierto?, poder garantizar el avance del capitalismo, el avance de los poderes económicos, ¿no es cierto?, el acaparamiento de todo lo que tengamos, tanto en la naturaleza como en la riqueza del ser humano. Entonces ahí sí es diferente eso. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar